Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a platicar, la verdad es que hemos escuchado algunas pláticas muy interesantes, con mucho sentido, con una cuestión de legalidad intachable respecto a los programas internos de protección civil. Sabemos que en México el tema de los programas internos de protección civil son para el particular algo complicados, no dejan de ser un trámite que tiene que hacer un particular para poder dar cumplimiento con alguna autoridad, sea municipal, estatal o vimos en el inicio a nivel federal. Sin embargo, más allá de hoy explicar, compartir, platicarles algún aspecto normativo o alguna condición de los requerimientos específicos, si bien es cierto, lo decía el maestro Rafael Pérez, es muy importante aquí la unión y el trabajo bilateral con los representantes de consultores, independientemente cómo se llama en el Estado, consultores, gestores, responsables de protección civil, esa parte ética que tendríamos que cumplir todos, pero también la administración pública y en este caso municipal, que es a la que represento, pues también hay muchos retos importantes que tenemos que ir trabajando. Se tiene que hacer desde ambas partes. Si se porta bien el consultor o el tercer acreditado en protección civil, si el ciudadano, el particular, pretende cumplir, ya sea por el propio trámite o porque tiene el interés de salvaguardar la integridad de las personas y de su propio patrimonio, pues también a la administración pública le corresponde esa responsabilidad tanto ética, pero sobre todo de darle solución a los trámites o al programa interno de protección civil y cómo lo vamos a llevar. Si bien es cierto, en un esquema normativo se requiere que esté de forma escrita el programa interno de protección civil, pues también nosotros hemos, y lo que les quiero compartir en estos minutos, es un ejercicio que se logró hacer en el municipio de Querétaro y que eso nos ha traído muchos beneficios a estos tres actores que les acabo de compartir, que viene siendo el representante consultor o tercer acreditado, el ciudadano particular propietario del establecimiento y también al propio gobierno, en este caso municipal. Hace algunos años logramos desarrollar una plataforma digital que va inmerso el programa interno de protección civil. Si bien es cierto, la obligación de cada particular es tener escrito, si bien es cierto, dice escrito, hoy también se sigue solicitando físicamente en el lugar de el establecimiento. Pero vimos una realidad que voy a ir avanzando. Si alguien ve un detalle que no funciona en la presentación, si me ayudan a levantar la mano y ahí lo vamos revisando. Primero, en el municipio de Querétaro se tiene estipulado como un visto bueno para todos los establecimientos comerciales que requieran una licencia de funcionamiento. ¿Y quiénes requieren una licencia de funcionamiento? Todos los que llevan algún tipo de actividad comercial, industrial, empresarial, educativa, todo lo que requiere para que funcione algún establecimiento es necesario que cuente con el visto bueno de protección civil. Y aquí parte de este ejercicio y esta buena práctica que hoy les queremos compartir, pues también que pudiera servir como tips para los que hoy colaboran en algún tipo de administración pública, sea estatal, municipal. Entiendo que la parte federal pudiera ser un poco distinta, pero el visto bueno no es más que un documento que va a generar la validación de las medidas mínimas con las que tiene que operar cualquier lugar. Esto no deja a un lado el que cada establecimiento tiene que cumplir con lo que normativamente aplica a sus actividades. Me refiero a un tema de materiales peligrosos, algún tema de alguna operación específica que se tiene que llevar a cabo y que tiene que cumplir con la norma que aplique en ese sentido. Volvió mi audio ya. Entonces, este famoso visto bueno es realmente la validación de las medidas muy mínimas con las que indispensablemente tendría que operar cualquier establecimiento en el municipio de Querétaro. Esto también va a ayudar a que se cumplan las normas, a que sepamos que va a haber lugares relativamente más seguros, hablando de tema de prevención, de
preparación y de respuesta, por supuesto. Esta información también es importante que se pueda adecuar a los atlas de riesgos, independientemente de la plataforma o el sistema que se utilice para el atlas de riesgos local, pues es importante hacer una congruencia de información, porque muchas veces hay áreas que revisan el programa interno de protección civil, pero a lo mejor quien da la capacitación en las coordinaciones municipales de protección civil o en las propias dependencias y los respondedores a la emergencia nunca tienen esa comunicación bilateral de la información de un programa interno de protección civil. Esto también nos ayuda a generar, aquí lo vemos, una ficha, hoy le llamamos táctica operativa o un preplan de acción del incidente, en donde podemos ir anticipando mucha información. Maestro, se apagó su micrófono. Se Ahí, cerró. listo, muchas gracias. Y esto viene de una realidad histórica que no podemos dejar de ver, que es una realidad que en muchas partes del país sucede y sigue sucediendo, y es que los programas internos de protección civil, a final de cuentas, cuando van a una dependencia de gobierno, terminan archivados en físico, la famosa carpeta como la conoce el particular, en cajas, hay carpetas, hay documentos almacenados, jamás se vuelven a consultar por parte de quien revisa en una dependencia de protección civil. Me refiero que llegan a la ventanilla de trámites, ingresan la carpeta, terminaba en el archivero y como se tiene que actualizar año con año, pues el 2024 ya no nos sirve, traen el 2025 y entonces imaginen todo el almacenamiento físico de documentos que hay en una dependencia a lo largo de los años. Y por otro lado, el particular, pues sí, guarda su carpeta, pero la realidad es que hoy la guarda por si pues llega a caer protección civil, porque cuando se hacen visitas de inspección, verificación, realmente encontramos las carpetas empolvadas, la tiene el de recursos humanos porque es el que hizo el trámite, o la tiene el encargado de la brigada, pero hoy no vino, o como es una parte operativa, la tiene en la oficina o en el locker. Entonces, la intención es más allá del cumplimiento normativo escrito que estipule los puntos específicos, los criterios, las adecuaciones, lo que normativamente nos habla la Ley General de Protección Civil o las locales, me refiero a la ley estatal en el estado de Querétaro o los reglamentos municipales, pero necesitamos tener un mecanismo para darle un uso correcto por parte de las autoridades y en conjunto con los usuarios, en este caso colaboradores, trabajadores, clientes y demás. Y esto también nos vino a la mente porque si ponemos un ejemplo, un incendio a las 3 de la mañana en una bodega, en una industria, en un comercio, donde a lo mejor solamente está el personal de vigilancia o donde solamente está el turno nocturno, que no conocen dónde está la carpeta de protección civil, realmente lo que ocurre ahí es que no sabemos qué hay ahí adentro. Oye, pero registramos el programa interno de protección civil con tiempo, nos lo sellaron en la oficina municipal, ahí dice qué productos tenemos, ahí dice quién es el jefe de la brigada, ahí dice layout de entradas y salidas, ahí dice el plan de capacitación continua, el de prevención, el de atención a respuesta, pero a las 3 de la mañana en un incendio o se quemó la carpeta y realmente los respondedores de emergencias nos dábamos cuenta que, lo digo coloquialmente en el argot de los emergencistas, pues hacíamos boquetes en las paredes como nos daba a entender, rompíamos candados y abríamos puertas sin saber a dónde íbamos a llegar, le entrábamos a atender la emergencia sin conocer a qué nos estaríamos enfrentando allá adentro. Por lo tanto, esto también nos habla de esta necesidad que tenemos de conocer todo el ámbito respondedor, gestionador de riesgos, consultores y terceros acreditados, en qué es lo que está sucediendo o cómo puede comportarse una situación de emergencia allá dentro de ese establecimiento. Entonces la intención es conjuntar toda esta información y que todos podamos tener acceso limitadamente a la información precisa que pudiéramos necesitar para atender una emergencia. Entonces, el problema estructural que yo veo y que vimos en el programa interno es que
si bien es cierto su objetivo muy general es proteger las vidas, los bienes y la infraestructura, en la práctica del particular ha sido solamente un trámite y un requisito administrativo. Además, tenemos un tema histórico en el país en donde las ventanillas de protección civil para los programas internos de protección civil se ha presentado por muchos años a prácticas no tan transparentes. La verdad es que tenemos que llamar las cosas como son y se presta a actos de corrupción basado en las condiciones y los trámites opacos. Si es difícil hacer el trámite, si cuesta trabajo, si no hay un mecanismo transparente, metódico, estructurado al interior de las dependencias, se va a poder seguir sí o sí presentando a actos no transparentes llamados corrupción con tal de obtener una validación, como se llame en cualquier estado, visto bueno, validación, revisión del programa interno de protección civil, registro solamente para que tengan un sello y de ahí puedan brincar a poder obtener cualquier otro documento de orden municipal. Aquí lo iba a mencionar hace un momento. También es importante que haya una conexión bilateral con las dependencias encargadas de brindar las licencias de funcionamiento o los avisos de funcionamiento o el permiso para operar. Porque históricamente, si vamos por nuestro lado, pues había quien obtenía este permiso para operar cualquier negocio y si quería, si le daban ganas o si les caía protección civil, hacían el trámite de protección civil. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es, y que es lo que se logró acá, ahorita lo voy a platicar cómo, es que no puedan obtener una licencia de funcionamiento. En el municipio de Querétaro hoy no puede operar ningún negocio del nivel que sea si no tiene un visto bueno de protección civil. Ahora, volvemos al tema del ciudadano y el trámite engorroso. Un presidente municipal de hace unos años aquí en Querétaro nos decía, a ver, seamos conscientes la administración pública, que el ciudadano no va a ir a visitarnos a nuestra oficina para saludarnos, no va a ir para solamente ver qué trámite puede hacer, no va a ir porque dice, hoy no tengo nada que hacer, voy a hacer una carpeta de protección civil y la voy a llevar porque quiero que mi negocio esté protegido. Esa no es una realidad, la realidad es que la gente viene porque tiene que hacer ese trámite, porque o le cae protección civil, o le cae el área de licencias, o de inspección, o del trámite municipal, y entonces se volvía un trámite muy engorroso, con procesos muy lentos y repetitivos. Antes se les pedía los mismos documentos en el propio municipio cada vez que querían hacer un trámite. Puse un ejemplo como lo es el INE o los datos personales o la dirección del lugar. Y si iban a otra dependencia les pedían lo mismo y entonces había un rebote de información y la gente en un tema de mejora regulatoria lo que menos le gusta es dar vueltas, que sea engorroso, que le pidamos muchas cosas y que se sientan a final de cuentas perseguidos, confundidos o incluso molestos. A veces por ahí algunos decían cuando era más difícil hacer el trámite acá en el municipio, muchos decían preferimos estar en el clandestinaje, preferimos no tener licencias porque si intentamos hacerlas es más tardado, es muy caro, nos quieren ver la cara, parece de miedo, parece que nos quieren perseguir y con eso entonces pues el ciudadano prefería no hacer estos trámites. Todo esto que vemos como una problemática del gobierno, pues alimentó el por qué tratar de hacer un cambio que funcionó y que lo tenemos con total evidencia en el municipio de Querétaro. El municipio logramos construir una propia plataforma 100% digital. El trámite hoy de protección civil para el visto bueno es el único trámite de todo el municipio de Querétaro, de todas las dependencias y todos los trámites que se hacen, que es 100% digital de origen a fin. Esto es un punto importante porque hay algunos trámites que puedes iniciarlo en línea, pero tienes que ir a imprimir el recibo de pago, ir a la ventanilla pagar, después llevar a otra ventanilla o subir a una plataforma el recibo de pago, se valida en la dependencia y imprimen el visto bueno, la licencia o la validación. El de protección civil en el municipio de Querétaro hoy es sí o sí 100% digital desde que inicia hasta que termina. Esto habla de que la persona no tiene que pararse en ninguna oficina de gobierno para poder realizar su trámite. Otra característica importante de que tengamos una plataforma propia es que no depende de proveedores externos.
Por lo tanto, si cambia el gobierno, si cambia la administración, si termina el contrato, si se enojan con el proveedor, simplemente no apagaría. Más bien, si pasa eso y fuera con un proveedor, apaga la plataforma y ya no quedaría en manos propias del gobierno, además de todos los mecanismos de protección de datos tan sensibles como lo es pues un programa de protección civil de una empresa, de una industria que maneja información muy reservada. Además, una plataforma muy transparente, es muy usable, lo pueden hacer celular, computadora, es rápida de respuesta y hay una trazabilidad completa de este trámite que ahorita les voy a platicar de qué se trata. Se genera un expediente único ciudadano, que eso es una sola vez el ciudadano carga su información de quién es, de dónde es, de qué negocio es, y si pretende hacer otro trámite en el municipio, ya no se les pide nuevamente esa información porque está ya en los archivos del municipio. Por lo tanto, con Protección Civil solo se les pide una vez, año con año que tienen que renovar este visto bueno, ya no tienen que teclear más que su usuario y contraseña y entran a un perfil en donde pueden ver su condición histórica de trámites o el estatus en el que se encuentra en el momento preciso que hace la revisión. Este resultado, esto nos generó desde, les platico con esta información basada en la temporalidad que yo he colaborado en esta dependencia, en Protección Civil del municipio de Querétaro. Tuve la oportunidad de ingresar aquí en el 2018. Son prácticamente 3 administraciones. Hoy estoy corriendo mi tercera administración. Y entonces se daban alrededor de 6.500 vistos buenos en el 2018. Era a través de una plataforma mixta, por así decirle, que también la logramos crear aquí. Era a través de todo el sistema de Google G Suite en aquel entonces. Hoy es Google Workspace, a través de formularios de Google, Drives. Era la mitad digital. Le facilitábamos mucho el trabajo al ciudadano de que pudiera cargar en un formulario su información, pero era muy complicado para el personal analista de información, de revisión de trámites, porque habría que ligar muchas carpetas y bueno, en aquel entonces 6.500 no eran tantos, pero logramos hacer campañas de difusión, de que la gente confiara en Protección Civil, que no estábamos haciendo cacería de nadie, que pueden hacer el trámite cualquier ciudadano. Habrá algunos que necesiten el acompañamiento de un tercer acreditado, de un consultor o los revisores responsables de Protección Civil. 2020, 7.000, 2021, 9.000 y en el 2022 creamos la plataforma 2021. 2022 que se puso en marcha todo el año, pues se dio un salto importante de 20.000 vistos. Bueno, son números redondeados, habrá más o menos alguna cantidad, de 20.000 trámites de vistos buenos emitidos y ya estaban a la par con licencias de funcionamiento. Históricamente, licencias de funcionamiento tienen en el municipio de Querétaro renovadas anualmente 35.000. Entonces nos acercamos cada vez más en el 2022 a la cifra de homologar entre licencias de funcionamiento y los vistos buenos de Protección Civil. 2023 hubo 21.000 vistos buenos, 2024 25.000 y en lo que va del año, que prácticamente nos queda un mes para concluir el año, llevamos aproximadamente 30.000 vistos buenos. Incluso me parece que el año pasado hubo más vistos buenos de Protección Civil que licencias de funcionamiento. Eso jamás se había visto y eso habló de que la gente pudo confiar más, fue más fácil realizarlo y con eso pues nuestra intención es que de un universo detectado de alrededor de 65.000 negocios establecidos en el municipio de Querétaro, pues la intención es que a un corto plazo, si hacemos números de 5 años, pudiéramos o menos cumplir con casi el 100% de los negocios que pudieran establecimientos tener este famoso visto bueno de Protección Civil. A partir de ese 2022, toda esta información respecto a los vistos buenos y obras también en construcción, que este es otro trámite, pero aquí lo colocamos, pues se agrega a las capas del Atlas Municipal de Riesgos, más allá de solo como un Atlas de riesgos, es un mapa, un Atlas, perdón, interactivo, en donde podemos conocer la dinámica de la ciudad, cuántos ya renovaron, cuántos no, y cómo se puede ir haciendo esa homologación.
me salen de repente algunas notificaciones con preguntas, solamente que yo no estoy viendo el chat porque si, no crean que no estoy respondiendo, veo de repente la notificación, dura unos segundos y se vuelve a ir. Al final, si me lo permiten, voy a ir leyendo todos esos que están o preguntas que están llegando al chat para poderlas ir respondiendo porque no alcancé a leerlas. Entonces, con esta información que pasa al Atlas de riesgos, no solamente queda ahí, hay una diapositiva más adelante, pero les quiero adelantar un poco, termina siendo una información digital al alcance de todos. Hoy en el municipio de Querétaro, todos los camiones de bomberos, todas las unidades de protección civil cuentan con un dispositivo móvil a bordo, iPad o tableta, y entonces podemos generar un cruce de información para que en ese incendio a las 3 de la mañana, un domingo a las 3 de la mañana, no tengamos que romper puertas que no tengamos que abrir boquetes en paredes que no, y sepamos cuáles son los productos, las actividades, los materiales que hay en el interior, y con eso, por supuesto, hacer una gestión de riesgos, incluyendo la atención a la emergencia, pues mucho mejor gestionada, y con ello pues disminuir muchos otros riesgos, ¿no? El hecho de tener una plataforma que sea 100% digital, 100% del municipio de Querétaro, con una revisión exhaustiva de parte de los analistas de información que hacen la revisión de estos, se generan, hemos visto, hay muchos más beneficios, pero podríamos nosotros trazar estos 5 beneficios muy importantes, y el primero es transparencia, trazabilidad, mejora regulatoria, establecimientos más seguros, y también hay una realidad para la administración pública que es la recaudación. En cuanto a transparencia, es bien importante que no hay comunicación bidireccional entre el particular y el servidor público. Esto entonces nos da a que no se puede condicionar algo extra durante todo el proceso del trámite. Se solicita solamente lo necesario, y el particular puede ver su trámite como un perfil con comentarios, observaciones, y se asigna aleatoriamente la revisión de los trámites. Es decir, hoy no hay forma de que un particular, un ciudadano, un negocio, venga a una ventanilla de protección civil con un servidor en particular a decir: ten este trámite a cambio de lo que me pidas para que pueda surgir o validarse ese trámite. Tampoco hay forma de que el servidor público les diga: ah, es que ahora necesitas esto o se requiere esto otro, porque el sistema hace un cálculo a través del reglamento de protección civil que se divide en 3 tipos de riesgos: bajos, medios y altos. Todos necesitan algo. Entonces, acorde a las características que el particular, obviamente haciéndolo bajo protesta de decir verdad y con toda la normativa específica de conducirse con la verdad, es que le pide los requisitos del propio sistema. No habría manera de que alguien pudiera estar condicionando alguna situación extra para que pudiera avanzar el trámite. Además, insisto, se asigna aleatoriamente la revisión de los trámites, por lo tanto, nunca sabe el particular quién le va a tocar que revise, y uno como revisor tampoco sabría en qué momento o cómo asignarse los trámites específicos de alguien en particular. En el tema de la trazabilidad, el sistema detecta quién entra y quién sale de los revisores, en qué horario lo hizo, qué revisa, qué valida, qué no valida, qué comentarios pone. Es un usuario pareciera de una red social, y entonces ahí hay algunos campos en donde podemos ir viendo los comentarios, cuándo se hicieron. Nos pasa mucho también en temas de trazabilidad que el particular contrató al gestor o al tercer acreditado y le dices que no me han dado respuesta, yo ya lo metí desde hace un mes, viene el ciudadano bien enojado, nos metemos a ver, obviamente con sus datos personales que coincidan, y resulta ser que lo acaban de ingresar ayer en la noche, o que le comentamos nosotros que requería subir información hace una semana. Entonces, esto nos ha ayudado a disminuir la queja por falta de respuesta, y también en el gobierno, pues a poder responder de manera continua y rápida. Tenemos también un contador de tiempo de cuántos días han transcurrido desde que iniciaron el trámite, para que los supervisores puedan estar mediando con los revisores y que se pueda dar una respuesta oportuna. Insisto, la manera aleatoria de la asignación de los trámites, y esto pues bueno, nos da a que podamos continuar con este mecanismo de transparencia muy específica. En temas de mejora regulatoria, no tiene que venir el ciudadano, no tiene que desplazarse, los requisitos son los indispensables.
pero sobre todo damos un tiempo de respuesta de 24 horas. Eso no implica que en 24 horas el particular pueda obtener el famoso visto bueno. Damos la respuesta. ¿Qué significa esto? Si hay algo que observarse, si hay algo que subsanar, si faltó algún documento, si no es legible un dictamen, tienen en 24 horas se les da esa observación y ya el ciudadano tiene el periodo que considere para responder nuevamente esta solicitud y poder ir incrementando la atención. Pero en 24 horas se revisan. ¿Esto qué requiere? Obviamente, pues un equipo detrás de que esté constantemente revisando. Municipio de Querétaro, por ejemplo, no se emite el visto bueno si no está al 100% completo el programa interno de protección civil. Si bien es cierto, conocemos que dentro del programa viene un plan de capacitación, Querétaro es parte indispensable que al momento de hacer el trámite, todo el personal brigadista o necesario, que Querétaro es el 50% de los colaboradores que tienen que estar capacitados, tienen que ya presentar las constancias de capacitación, que acrediten el curso, que venga con aquí en Querétaro, entiendo que en todo el país, además de los consultores y terceros acreditados, están los capacitadores externos que tienen un registro también estatal. Estos registros los hace meramente el gobierno estatal a través de Protección Civil del Estado. Entonces, si no cumple con la capacitación al 100%, con los sistemas de protección contra incendios vigentes, y con el programa interno de protección civil, hablando de los riesgos más altos, pues no se puede emitir el visto bueno. Entiendo que existen dependencias que lo registran, eso significa que puede seguir operando, acá también siguen operando, pero hasta que obtenemos el completo de los trámites, los requisitos, perdón, es que se emite el visto bueno y eso obviamente tampoco da garantía de que en el lugar no suceda nada como pudiera pensar un particular, que al hacer el trámite ya no le va a suceder prácticamente nunca nada. Establecimientos más seguros, hoy hay más negocios que cumplen con estos requisitos, los usuarios se capacitan sí o sí, se reduce la tasa de incidentes, se reduce la tasa de pérdidas y daños en caso de que haya un incidente, un incendio. Platicaba hace un rato el maestro Rafael, o sea, el extintor no es un mecanismo preventivo, el extintor es un mecanismo de atención, respuesta o auxilio, independientemente de la guía que hoy podamos mencionar, pero es un mecanismo de preparación del tener un extintor y el tema preventivo, pues que la instalación eléctrica esté correcta, que la de gas esté correcta y que la estructural también esté en condiciones. Por lo tanto, el cumplir con esto, y como aquí hoy todos lo tienen que hacer desde el establecimiento más pequeño en un tianguis o mercado hasta un establecimiento industrial de grandes magnitudes, todos tienen que sacar el famoso visto bueno de protección civil, pues eso hace que se genere conciencia, que haya más capacitación, que se reduzca el incidente. Si hay un incidente como un conato o alguna situación que requiera atención médica, pues los propios trabajadores, colaboradores pueden empezar, hablando de negocios pequeños, a combatir la emergencia desde su ámbito de capacitación. Esto protege, por supuesto, a la población, al personal operativo, al patrimonio de los negocios, a la infraestructura municipal, a los servicios de emergencia, porque, insisto, pues sabemos qué tienen o qué no tienen, o en dónde de plano no hay nada, y los riesgos que esto puede representar. De igual forma, el tema de recaudación, lo platicaba hace un momento, que esto pues sí depende también de la propia administración o el gobierno del que estemos hablando, pero se genera un tema de recaudación a la administración pública municipal. Hoy todos los vistos buenos de protección civil en el municipio de Querétaro cuestan, son muy accesibles, riesgos bajos rondará el trámite en 130, 150 pesos y así sucesivamente a los riesgos. También se logró, y es un punto que como un tip que si me lo permiten pudiera compartir, si hacen un enlace con las áreas de finanzas, pueden modificar las leyes de ingresos y acá se hizo una modificación el año pasado en donde, pues, a pesar de ser un riesgo alto, pues no paga lo mismo una estación de servicio de hidrocarburos que un hotel, que un centro comercial de cadena, que una miscelánea, que una tortillería, que una planta de producción industrial. O sea, también se hizo una subdivisión para el giro que tiene más posibilidades de pagar
pues puedan pagar. Sin embargo, el trámite más caro, por así decirlo, de visto bueno de protección civil, pues rondará los 3,000, 4,000 pesos más o menos. Esto generó, si nos vamos a la diapositiva inicial, si en 2018 emitíamos 6,000 vistos buenos, hoy llevamos 30,000, pues la recaudación también es importante. ¿Y de qué ayuda esto? Pongo un claro ejemplo. Hasta el año pasado, Protección Civil del municipio de Querétaro, somos alrededor de 100, ciento y tantitos colaboradores. Estábamos en una oficina de 100 metros cuadrados todos. Logramos a través de la administración pasada y con el apoyo de la actual administración, pues con esta recaudación, construir un complejo de protección civil, un edificio administrativo, un edificio operativo para los servicios de emergencia. Y pues bueno, esto genera también un beneficio directamente a la administración pública municipal, que pudieran explorar cualquier dependencia acorde a el tamaño o a las condiciones propias de cada municipio. Para lograr esto, sí o sí se necesita hacer algunos puntos en particular. Primero, socializarlo, y es socializarlo al interior de los gobiernos, socializar a los secretarios, a los propios presidentes municipales, de estos beneficios que se pueden tener de transparencia, de empezar a quitar poco a poco. Lamentablemente se hace paulatinamente porque es algo que nos ha afectado a todo el país, los actos no transparentes. Si empezamos a trabajar desde ahí, que la gente empiece a confiar, vamos a socializar también con todos los sectores, se tienen que hacer campañas y capacitaciones, se tiene que dejar por escrito, o sea, hay que reformar los cuerpos normativos y por supuesto tiene que haber una supervisión y vigilancia constante. Para socializar, además de hacerlo al interior del gobierno para validar la creación de una plataforma o los mecanismos específicos que requiere este sistema, se tuvo que hacer reuniones. Acá las logramos hacer con los consultores terceros acreditados, con los comerciantes, le pusimos mayor y menor, desde tianguis y mercados hasta la parte industrial. Se hicieron pláticas en todos los puntos para poder brincar de un año a otro a una plataforma 100% digital, cuando la gente estaba acostumbrada a llevar toda una ventanilla, hacer filas de 4 o 5 horas para que llegaran a la ventanilla y le dijeran: ¿qué cree? Le faltó su identificación o no se ve elegible, vuelva a ir y regrese mañana. Y entonces eso nos ayudó también para que las personas lo pudieran aceptar. ¿Cuál fue para nosotros el ejemplo de que pudo empezar a ser exitosa la plataforma? Pues con los números. Si teníamos 6,000 2018 y nos fuéramos hacia abajo con esta plataforma, pues hablaría de que algo no estaría funcionando bien. Por el contrario, pues hemos tenido un incremento sustancial de ya probado en algunos años, y eso es lo que nos ha dado la continuidad de que el trámite sea igual de sencillo y que la gente ya lo confíe en hacer las renovaciones anuales, por así decirlo. Tienes un negocio. Dentro de las campañas de socialización que se hizo, nos enfrentamos a, es que el uso de la tecnología, no sabemos, es muy difícil la plataforma. Se crearon videos que pasaron en redes sociales, en las dependencias del gobierno municipal se socializó el cómo poderlo hacer. La verdad es que creo que dura 1 o 2 minutos, ahí lo voy a ir adelantando un poquito, pero un poco que se tiene que hacer un trabajo sí o sí también en la calle de socializarlo y de campañas tanto de difusión como de capacitación. Si tienes un negocio, solicitar el visto bueno a la Coordinación Municipal de Protección Civil es muy fácil y rápido. Además, es totalmente en línea. Aquí te contamos cómo hacerlo. Si aún no cuentas con tu expediente electrónico ciudadano, ingresa a expedienteciudadano.municipiodequerétaro.gov.mx/, para crearlo. Es un trámite que harás en una sola ocasión y te servirá para cualquier otro trámite en línea. Primero, selecciona si eres persona física o moral. Al ingresar tu RFC o CURP, dependiendo del caso, tus datos aparecerán ya registrados. Complétalos con tu correo electrónico, teléfono celular y crea una contraseña. En caso de que necesites crear un perfil de gestor, te invitamos a que revises en icono de ayuda. Acepta los términos y condiciones. Te llegará un código a tu celular y al correo electrónico que registraste. Ingrésalo y confirma la creación de tu expediente. ¡Listo! Ahora puedes iniciar tu trámite. Inicia sesión en tu cuenta
e ingresa a la sección de trámites. Selecciona el trámite de solicitud de visto bueno de protección civil, TR1 40600-008, dándole clic en comenzar trámite. Acepta los términos y condiciones. Completa la información que te solicita la plataforma: datos personales, clave catastral, número de licencia de funcionamiento, ubicación del negocio y dirección. Completa el cuestionario que determina cuál es el nivel de riesgo de tu negocio. Adjunta las evidencias que te solicitará la plataforma. Concluye el trámite y guarda el número de folio que se creó para dar seguimiento. Ahora el personal de Protección Civil validará tu información y estarán en contacto contigo por medio de la plataforma si requiere alguna información adicional. Cumplir con el cuidado, la seguridad y la protección de tu negocio es una gran responsabilidad. Gracias por tu compromiso para seguir construyendo la ciudad que queremos. Creo que quité mi audio y no se escuchó completo el video, pero realmente era que decía solamente los pasos de muchos tianguistas, por ejemplo, mercados, comercio menor. Nos decían, mándanos un video por WhatsApp y nosotros lo socializamos con nuestros agremiados y si tenemos alguna duda los vamos diciendo. Y entonces pues fuimos haciendo videos, campañas en todos los establecimientos para que pudieran hacer este trámite. El primer año fue complicado, por supuesto, mucha resistencia al cambio al interior y al exterior, por supuesto, pero pues hoy ya es un trámite que ha caminado, que la gente sigue contenta, que vamos en incremento. Estos 20,000 al inicio, pues se renovaron los mismos 20,000 el año pasado y un incremento más. Y así sucesivamente hemos ido con estas condiciones. También es necesario los cambios normativos. Se hizo a través del Cabildo algunas modificaciones al reglamento de protección civil. Ahí se incluye, ahí es en donde hoy aquí en lo local, en nuestro reglamento se incluye que el trámite puede realizarse 100% digital. Hubo quien nos dice, yo quiero llevar todavía a sus oficinas una USB con todos los documentos o incluso impresos. Si vienen a la oficina y hacen eso, aquí les vamos a asesorar, les vamos a acompañar para que puedan hacerlo en línea. Entonces, hoy realmente tenemos el 100% de nuestros trámites realizados a través de la plataforma. Sabemos que por ley no podemos negarle a un ciudadano que venga y nos entregue un documento, que venga y nos haga una petición. Sin embargo, se le orienta para que desde aquí podamos hacer su trámite de manera digital. Algo que, y lo paso como un tip, que nos enfrentamos fue, es todo digital, y entonces yo siempre tenía la duda, ¿y cómo voy a firmar? ¿Y quién va a tener mi firma si las áreas de sistemas o de otra dependencia del propio municipio pues pudieran tener acceso a este sistema y a mi firma? Entonces se logró poner también en el reglamento que la firma del titular deberá de ser validada previamente con el área de sistemas y la dirección. O sea, previamente a que podamos firmar digitalmente, por reglamento se tiene que hacer un acuerdo de cómo va a ser esa firma. Hoy la tengo acá a través de códigos encriptados, de una firma electrónica, de una firma alfanumérica, que solamente en mi dispositivo la tengo instalada y es en donde yo puedo ir firmando todos estos documentos. También se incluyó un artículo en específico, la verdad es que esto cuando se socializó con el ayuntamiento pasado, despertó ahí algún tema de que pudiera sentirse agresivo para el personal al interior de Protección Civil, que nadie nunca se había atrevido, pero hay un artículo en donde se corresponsabiliza a las personas que revisan en nuestra ventanilla el trámite antes de pasarlo a validación o firma. Esto implica que pues ya hay una corresponsabilidad expresa de, si bien es cierto, de los 30,000 vistos buenos que hemos emitido, la verdad es que yo no tengo oportunidad de revisarlos todos, pero entonces sé que detrás de ella hay un equipo con mucha transparencia, con mucha capacidad y sobre todo que hoy hay una corresponsabilidad expresa en un documento normativo local que tiene que hacer pues de una forma correcta la revisión. ¿Esto a qué nos llevó también? A que el ciudadano sintió que había más estricto el tema del trámite, porque entonces pues ahora se revisaba con lupa porque hay una responsabilidad aquí al interior y eso pues el primer año nos costó un poco de trabajo porque la gente presentía y percibía que era mucho más estricto al momento de revisarse. Esto también en el reglamento se dejó que los negocios deben de cumplir según su nivel de riesgo
y también que deben de cumplir normativamente con lo que les corresponde, lo que les decía en un inicio. Si trabajan con algún tipo de material, actividad o producto, pues tienen que cumplir con la norma oficial que se refiera a esa actividad. También se puso un artículo en donde habla que los responsables representantes tienen que mantener las medidas de manera permanente. ¿Qué sucede? Aunque fuéramos a revisarlo físicamente, ponen un extintor, salida de emergencia libre, y cuando nos vamos, pues la pueden cerrar, la pueden poner candado, pueden quitar el extintor. Entonces, tiene que ser esta corresponsabilidad entre tres: el particular, el consultor en materia de protección civil y, por supuesto, la autoridad municipal. Los dictámenes, por ejemplo, estructurales de gas y eléctricos, hoy están abiertos a que la vigencia es acorde al especialista, perito o unidad de inspección que haya hecho el dictamen, pero todos automáticamente por reglamento pierden su vigencia si hay un siniestro como una explosión, un incendio, un cortocircuito, y eso pues entonces nos da también un poco la posibilidad de saber que no hay negocios operando sin un dictamen, sin una revisión. Hay un buen trabajo también en colaboración en lo local con los tres colegios principales de ingenieros, de arquitectos y de electromecánicos, en donde hemos hecho un solo frente para este tipo de dictámenes. Y esto es un poco de la ficha táctica operativa que podemos ver en las iPads en la atención de la emergencia. No vienen datos más que, este es meramente un ejemplo, datos del establecimiento, dónde está, qué productos tienen, si tienen el sistema contra incendios, pues viene el layout del establecimiento, los dictámenes, si tienen elevadores. O sea, podemos ir viendo ahí ya en tiempo real, al momento de llegar a un establecimiento, a ese incendio famoso de las 3 de la mañana en un parque industrial, y saber un poco cómo se puede operar la emergencia de forma correcta. Esto también requiere una supervisión continua sí o sí. Anualmente los establecimientos tienen que cumplir con la renovación de este trámite. Es año calendario. O sea, quien haga su trámite hoy, por ejemplo, pues tiene vigencia solamente al 31 de diciembre, y en enero tendría que renovar nuevamente esta condición. Y también se hace periódicamente revisiones aleatorias. Hay un programa de revisión, inspección y supervisión por parte de nuestro equipo que pues tienen que cumplir sí o sí con lo que marca su programa interno de protección civil. Tiene que haber una coincidencia con lo que nos presentan en digital contra lo que estamos viendo físicamente. Leía y escuchaba hace un rato cómo le hacían para una empresa, un establecimiento que se le dan observaciones y meses después no los han subsanado. Yo aquí les diría, no se les puede dar el visto bueno si no lo tienen por completo. Y una vez que vamos y revisamos en este plan anual de revisión, pues si no lo cumplieron en el momento, hay una suspensión de actividades, se inicia un procedimiento administrativo en contra de este particular, y entonces es como se tiene que ir haciendo más delgada la línea para que el cumplimiento sea bilateral en todo momento. Se comparte información con autoridades. También históricamente en el municipio de Querétaro, en lo que va del año, se han puesto a disposición de la autoridad competente a 2 personas por presentar documentos falsos o vistos buenos falsos, y, y se pone a disposición a la gente ante la Fiscalía del Estado en compañía con los cuerpos de seguridad y de policía. También la realidad es que nuestro equipo tiene que colaborar, porque el ir a la Fiscalía comprende que el equipo de protección civil va a estar ahí horas en lo que le toman la declaración, en lo que revisan los sistemas, y la intención es que tiene que ir a la par un buen sistema, pero también un buen sistema de vigilancia y supervisión en cualquier lugar. Tenemos justamente el tiempo estipulado. Agradezco muchísimo. Creo que tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes. Paco Ramírez Santana, con muchísimo gusto. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Paco Ramírez Santana. Les comparto mi teléfono personal. Si tienen alguna duda, pueden mandarme un mensaje de WhatsApp. Prefiero WhatsApp que llamada, porque a veces no puedo responderla de manera inmediata, pero está mi teléfono en pantalla. Si escanean esos códigos QR, les puede llevar a cada una de las formas de contacto. Mi correo electrónico también lo pueden estar viendo en pantalla. Y si me ayudan con el tema de preguntas y respuestas, con muchísimo gusto, nuevamente a sus órdenes. Muchas gracias.